Hablaremos de salvación, de penitencias, de indulgencias y de esas cuestiones burocráticas relacionadas con la Iglesia. Cuenta Paul Johnson. ¿Cómo se llama el libro de Paul Johnson? Historia del cristianismo, probablemente. Que en el medioevo, todo lo que las personas esperaban de la Iglesia era la salvación. Esa era la razón abrumadora por la que la cristiandad había reemplazado al paganismo. El cristianismo tenía una explicación muy definida acerca de lo que sucedía después de la muerte y acerca del modo de alcanzar la felicidad eterna. Y este asunto atraía a personas de toda clase. Nunca hubo acuerdo absoluto acerca del número de individuos que se salvarían. Yo he escrito alguna vez al respecto. Orígenes había pensado que en definitiva todos podían redimirse, pero esa opinión fue condenada por un concilio del siglo VI y la tendencia de la Edad Media fue reducir drásticamente las posibilidades de acceder al cielo. ¿Recuerdan? Yo creo que escribí un capítulo en donde se contaba la historia de un señor que era consultado por haber resucitado. Entonces, habiendo estado en el infierno, había podido observar quiénes se habían salvado, quiénes no, y quizá había podido averiguar cuál era el porcentaje de personas que alcanzaban la salvación. El caso es que hacia el siglo XIII la opinión oficial se había estabilizado. Tomás de Aquino creía que pocos se salvarían y muchos serían condenados. La mayoría de los predicadores medievales situaban la proporción de los salvados en 1 por 1000, o incluso algunos en 1 por 10.000. Digamos que aumentaba la dificultad de obtener la remisión plena de los pecados. Para acceder a la salvación había incluso que atravesar arduas penitencias. Lo mismo que los delitos seculares, las penitencias se basaban en el principio de la compensación, pero no a la víctima ni al orden jurídico, sino a Dios. Y había distintas formas de compensar a Dios ofendido. La mayoría de las penitencias tempranas se centraron en periodos terribles de ayuno. Wulfstan de York habla de un hombre sentenciado a ayunar descalzo los lunes, miércoles y sábados por el resto de su vida. También se había comprometido a usar solo una prenda de lana y a cortarse el pelo 3 veces al año, lo cual no parece causar demasiados problemas. El ayuno estaba a veces acompañado por peregrinaciones obligatorias o por visitas a un número enorme de santuarios. Y estaba establecido este número de peregrinaciones y de ayunos conforme al pecado que uno cometiere. El parricidio, por ejemplo, si uno mataba a su padre, tenía que someterse al exilio con lastre. El penitente, cargado de cadenas, tenía que salir a peregrinar. Y peregrinaba hasta que las cadenas se le gastaran, hasta el punto de que se desprendieran. Nadie le sacaba las cadenas, pero de tanto arrastrarlas, se iban gastando. Así que calcule usted, se trataba de peregrinajes muy considerables. De todos modos, los recorridos deberían estar indicados, porque si no, la gente peregrinarían alrededor de la manzana de su casa continuamente, en fin. Y a veces los hombres cumplían penitencias, pero estaban atormentados por el temor de haber fallado. Incluso algunos que morían sin haber terminado de cumplir lo que se les había ordenado, temían por su alma, de modo que se adoptó la idea del purgatorio y de ese modo se resolvió la dificultad. En el siglo VII aparecieron por primera vez hombres que aceptaban cumplir penitencias de otros a cambio de un pago. Pero se prohibió
esa práctica. En principio la Iglesia se opuso a cualquier tipo de conmutación, pero un poco más tarde, la primera excepción aceptada fue la penitencia sustitutiva sin pago. Es decir, vos podías sustituir a un penitente, pero sin pago. Un hombre podía cumplir la penitencia de otro por motivos que se relacionaban con el afecto, o el miedo, o la esperanza de un futuro favor, o algo. Más tarde las penitencias comenzaron a dejar de ser físicas. La distribución de limosnas era una forma nueva de penitencia. Se arguía que en ese caso se pagaba a Dios o a los servidores de Dios que realizaban los propósitos divinos, de modo que el acto no era reprensible. Al principio algunos se opusieron a la distribución penitencial de limosnas por entender que era para el rico un modo fácil de llegar al cielo, pero pronto fueron encontrados textos que sirvieron como justificación. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, dicen los proverbios, con lo cual sonamos. Así el sistema de las penitencias se transformó en un medio que permitía desviar hacia las dotaciones eclesiásticas la riqueza de los pecadores acaudalados. Un caso típico fue el del anglosajón Bulfing, que mató a 6 sacerdotes. Entonces realizó un viaje de penitencia a Roma y allí se le dijo que estableciera una fundación para que 7 monjes rezaran eternamente por él. Otro caso corresponde al siglo X y fue el de Eadwulf, un canciller del rey Edgardo, que amaba tanto a su hijo que lo hacía dormir entre él y su esposa, el bebé, ¿no? Y un día el tipo se dio vuelta y lo aplastó. Entonces, Eadwulf se propuso marchar a Roma para recuperar el cielo. Era lo mismo matar accidentalmente a un bebé que cargarse a 6 sacerdotes, pero bueno. Quería hacer un viaje de peregrinación y se le dijo que mejor utilizara el dinero que le costaría aquel viaje en reparar una iglesia que estaba medio en ruinas. Y la idea de las fundaciones eclesiásticas como expiación de los pecados se convirtió en un rasgo sorprendente de los siglos X, XI y XII. De este modo se explica por qué tantas abadías y prioratos recibieron donaciones de hombres perversos. Así, un periodo de pillaje y de ilegalidad se distinguió también por la notable abundancia de nuevos monasterios. Es cierto que un varón salteador podía haberse obligado a cumplir personalmente una penitencia física, pero después del siglo XII disminuyó muchísimo el número de esos casos y los tipos que tenían guita mandaban a algún otro a hacer la penitencia. Además de construir iglesias, podía lucharse por ella. En 1095, Urbano II, cuando empezó a hacer campaña para la primera cruzada, afirmó que luchar en Tierra Santa era un sustituto de cualquier otra penitencia e implicaba la remisión total de los pecados. Indulgencia plenaria para los que participaran de la cruzada. A principios del siglo XIII, Inocencio III extendió las indulgencias que se concedían a los cruzados a todos los que, más allá de ir a las cruzadas, por ahí ayudaban a las cruzadas, ayudaban con dinero, caballos o algo. Hacia fines del siglo se daban indulgencias a los príncipes seculares sobre la base también de razones políticas, y poco después se permitió que los individuos compraran indulgencias a sus confesores cuando estaban al borde de la muerte. Veamos, voy a morir padre y tengo muchos pecados. Bueno, dice, hijo, dame un peso por cada mala palabra que hayas dicho. ¿Y cuántas malas palabras dijiste? Bueno, 99 malas palabras. Bueno, dame un peso por cada mala palabra. Bueno, tome padre, tome 100 pesos, deme uno. No tengo cambio de comida. Bueno, dice, guárdesela en el bolsillo y quedamos a mano.
Bien. Durante los primeros meses de 1344, Clemente VI otorgó este privilegio, de pagar la última confesión, a 200 personas solamente en Inglaterra. Pero el precio además era muy barato, valían 10 chelines, y el Papa justificó su actitud diciendo: un pontífice debe hacer felices a sus súbditos. Por entonces la idea ya se había ampliado con el fin de promover el comercio de la peregrinación a Roma. Bonifacio VIII otorgó una indulgencia plenaria a todos los pecadores que se habían confesado y que hasta el 1400 visitaran las iglesias de los santos apóstoles en Roma. Entonces la gente iba a Roma y naturalmente consumía. Las indulgencias se vendían en casi todas las ocasiones eclesiásticas por sumas triviales, ya eran muy populares, ¿sí? Bien. Tanta gente recibía indulgencias que Voltaire dijo estar preocupado por la densidad poblacional del cielo. Lo dijo algunos siglos después, de todos modos. Llegaban a tasarse los crímenes. Hubo una obra impresa en Roma por orden de León X, que tenía páginas y páginas de precios, lista de precios. 6 carlinos para el que defloraba una doncella, 21 torneses, 5 ducados y 6 carlinos para el sacerdote que mantiene una concubina, y así con una lista interminable de pecados. Esto provocó el cisma de la Iglesia, nada menos que con la aparición de Lutero, que vino casi como asunto principal a oponerse a la venta de indulgencias. Estaba indignado porque con aquellas ventas el Papa León X había terminado algunas obras de San Pedro que había iniciado Julio II. Hemos dicho alguna vez, hablando de este hombre, que la construcción de esta nueva San Pedro que vemos ahora provocó probablemente el cisma, ¿no? Alguien alguna vez dijo que León pudo haber sido el Papa perfecto si hubiera sabido algo de religión. Según cuentan, no solo utilizaba el producto de la venta de perdones en construir San Pedro, sino que se lo gastaba dando banquetes extraordinarios que incluían lenguas de pavo, empanadas de lenguas de pavo, por ejemplo. No solamente lenguas de pavo. Calcule usted, para llenar una empanada se falta unas cuantas lenguas de pavo. Usted me dirá que los pavos no tienen lengua, yo qué sé. Así unas tartas dentro de las cuales había ruiseñores que salían volando al cortarlas. Un asco, pero carísimo. Tenían elefantes entrenados para divertir a la gente. Un elefante entrenado triunfaría en el fútbol europeo, probablemente. El caso es que Lutero publicó sus famosas 95 proposiciones contra la autoridad del Papa, y aún en ese momento León se equivocó, porque dijo: el hermano Martín tiene mucho talento, pero esto no es más que un pleito de monjes, dijo León. Y mire qué pleito de monjes, ¿no? Así le salió, ¿no? Y así le salió, y las vidas que costó eso. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir acerca de la forma de obtener la salvación. ¿A quién dedicar esto? Bueno, no sé, algunos penitentes, ¿no?, que andaban por la calle peregrinando y esperando que se gastaran las cadenas, a la pobre gente que cumplía penitencias ajenas, aún sin pago, simplemente por cariño, por devoción. Después de todo, pagar culpas ajenas es la mejor forma de pagar culpas. Es extraordinario eso. Así que bueno. Y aquellos que pagan las culpas propias, Alejandro, digo, sin querer encajárselas a nadie. Claro, que se hacen cargo de sus propios infiernos. Y dice: bueno, me tocó ir al infierno, voy yo. No voy a mandar a nadie, ni le voy a echar la culpa a nadie.
y el que se calla. El que se calla los verdaderos culpables, que no bate. Imagínense, usted está ahí frente al último tribunal y dice, bueno, flaco, te voy a seguir al infierno porque hiciste tal cosa. Sí. Y usted sabe que no fue usted. No, mire, yo no fui. Dice, ¿quién fue? Ay, si hay que ser ortiva, prefiero ir al infierno. Está bien. Y yo conozco algunos que prefieren irse al infierno antes que batir la Canaveris. Digo, en este mundo de delatores que se postulan como santos. Este mundo donde por ahí la delación es casi una forma de ganarse la vida, gente que pide tarjeta. Sí. Sí. Así que un humilde homenaje a los que se resisten a convertirse en alcahuetes. Debe haber un cielo para las personas que sienten repugnancia por ese pecado, así como hay ciertamente un infierno para los infidentes, que es el último. En el séptimo círculo del infierno, junto a los traidores, han de estar, me parece a mí, los infidentes. Bueno, hemos ido a la discoteca, nos han recomendado el valsecito criollo La Virgen del Perdón, aunque alguno podrá objetar que en realidad se trata de un vals en homenaje a Manuelita Rosas. No importa, le diré yo, lo que vale en este código son los títulos. Así que La Virgen del Perdón no está mal como título para la canción que venga a ilustrar una charla en donde se trata del perdón y de su precio. La va a cantar Ignacio Corsini. Casi sería inevitable que este valsecito fuera obra de Héctor Pedro Blomberg y de Enrique Maciel, pero no es de Blomberg y Maciel, y sin embargo lo canta Corsini y encuentra su ambientación en la época de Rosas. Así que, dedicado a todos los condenados, además que he descubierto, son mayoría. Pero eso ya lo sabía yo, que he hecho una amplia investigación al respecto. Pero está bien que los condenados sean más, ya que una de las condiciones infernales que hace insoportable ese establecimiento es el gran número de personas que lo habitan. La incomodidad, dice usted. Claro, hay incluso en aquella humilde nota una consideración respecto al tamaño del infierno. Hay distintas opiniones, algunos lo juzgaban enorme, yo creo que no. Un lugar destinado a producir tormento a quienes lo habitan no puede ser amplio, tiene que ser limitado en espacio, tenemos que estar amontonados. Los tipos que van al infierno se atormentan unos a otros, no hace falta mucho que vengan los diablos a pasarlos por sus espiedos. No, lo terrible del infierno debe ser la compañía. Calcule, si la tierra es ya una porquería, y si al infierno van los peores, vaya tomándole el peso, no hace falta que nadie intervenga. ¿Entiende? El sufrimiento está asegurado. Está asegurado el sufrimiento. ¿Entiende lo que le digo? Por ejemplo, ese tipo, bueno, no importa. Están todos, lo que usted se imagina están todos. Sí. Están todos. No falta ninguno de esos. Y los que faltan son los que le han hecho la vida soportable. Bueno. Así que, bueno, el Dante sabía mucho de esto. Adelante, por favor, don Ignacio Corsini, con este valsecito, La Virgen del Perdón.